Non, Osasun Sailburu Ordetzako Eraldaketa Plangintza eta Digitalizazioaren zuzendaria, eta Maria Jesus Idoeta, egunon, gizarte zerbitzuetako ekintza komunitarioko eta auzoetako zinegotzi ordezkaria. Lehenik eta behin, jardunaldi hau eskerrak ematen hasi nahi dut. Eskerrik asko nola ez, teknikari aukera emateagatik, onkologia 360 gradu proiektu hau martxan jartzeko, nola ez, Monte Albertiako talde guztiari, bereziki Maite, ja 2015 urtean hasi zineten proiektu honekin eta aukera emateagatik beste zentro guztiei proiektu polit eta beharrezko honetan lan egiten, Playa Handiko, Estibiko eta Immaculadako kide guztiei eskerrik asko bihotzez, plazer bat izan da proiektu honetan parte hartzea, nola ez, minbiziaren inguruan lan egiten duzuten elkarte guztiei, Gipuzkoako elkarte guztiei, hasieratikan hortxe egon zineten gurei laguntzeko. Ez doak zentzurik horrelako proiektu bat egitea zuek gabe, eskerrik asko bihotzez. Eta nola ez ere, onkologikoari eta onkologikoko lantalde guztiari, bihotzez den hori, eskerrik asko egin duzuten lanengatik eta aukera emateagatik, jardunaldi honetan, zuen islariekin eta parte hartzeko. Motxean, kontestualizatzeko pixka nahi eta aurkeztu zer dan onkologia 360 gradu proiektua. Proiektu hau, teknikaren babespean lanean ari garen proiektua da, baina 2015-2016 urtean ja hasi ziren Monte Albertiko kideak hontan lan egiten, eta aurten daukagun helburua da pixka bat hiru parte bezala dauzka. Jardunaldi hau, gaur egun guztian egingo dugun jardunaldi zientifiko hau, bigarrengo partea izango da sentsibilizazio tailer batzuk sortzea, esparru ezberdinetan, irudi pertsonalarekin, ongizate fisikoa, ongizate psikologikoarekin, eta ere ze garrantzitsua da komunitatean sareak sortzea, eta bukaerako hirugarrengo atala izango litzake, plataforma digital bat sortzea, nun gure helburua izango dan, irudi pertsonala, ongizate fisikoa, psikologikoa eta komunitatean sarea sustatzeko baliabideak edukitzeko modu bat egitea plataforma digital batean, nun saiatuko gogean ekosistema bat sortzen eta agente guztiak, elkarte guztiak, administrazioak, unibertsitateak, lanbide heziketako ikastolak, denen artean aukera auki dezagun informazioa txertatzen joateko web horri hortan, eta esan dira web horri bat bizirik irauten duena. Ez bakarrik proiektu bukatzen dena, baizik eta bizirik irauten duena. Eta hortik ikusten dut ere elkartekin eta osakidetzarekin eta hezkuntza sailarekin batera garrantzitsua izango da elkarlan hori egitea. Eta bukatzeko esatea jardunaldi honetan goizean hasiko garela minbiziaren inguruko kontestualizazio bat egiten, zer da minbizia, nun gauden eta zein daukagun egoera Euskal Herrian, ongizate psikologikoaren inguruan tarte okiko dugu ikusteko nola lan egiten dugun esparru psikologiko honetan hain garrantzitsua dana, minbizian egoeran dauden pertsonak eta inguruko pertsona guztiek nola bizitzen duten egoera hori, eta nola ez ere ongizate fisiko hortan, egingo duguna da, egia esan, hor lan egiten duten profesional asko daude, batzuen ikuspegia ekarri dugu, espero dugu beste jardunaldi batean beste profesional batzuk ere ez dutena aukerak izan egoteko, etorriko dira ere onera hitz egitera, elikaduraren garrantzia, jardura fisikoaren garrantzia, fisioterapiaren garrantzia, eta gero arratsaldean, bazkaldu eta gero okiko dugu irudi pertsonalaren inguruko inguru oso interesgarri bat, ze garrantzitsua da ere gure kanpoko irudi hori ere zaintzea eta laguntza. Ez da nola laguntzen digun gure autoestiman eta gaudenean egoera batean nun aurrein behar digun biziari minarekin eta ze garrantzitsua da gutxinez gure konfiantza eta autoestima lantzeko irudi pertsonalari lantzea. Eta azkenik bukatzeko ekosistema. Komunitatean azkenean sare bat egin behar dugu, beti esaten dugu hori, oso erresa da esatea, baina komunitatean sareak sustatzea oso garrantzitsua da,
eta hortarako elkarkidetzan aritza, bai administrazio publikotikan, elkarlanean, bai osasun arlotik, bai hezkuntza arlotik, bai dauden elkarte guztiak, unibertsitateak eta lanbide heziketako ikastola guztiak. Bueno, eta irekiera ekitaldiari martxan jartzeko, hitza emango diot Inge Gorostiaga andereari. Mila esker. Egunon guztiei eta mila esker hemen egoteagaitik. Gaur hemen elkartu gara lanbide heziketako irakasleak, ikasleak streamingetik, osasun arloko profesionalak, elkarteak eta pazienteak. Ikuspegi ezberdina partekatzeko, elkarrengandik ikasteko eta etorkizunarako bide berriak eraikitzeko. Profesoras, profesores, alumnos y alumnas de formación profesional, que algunos nos siguen desde aquí y otros en los centros por streaming, asociaciones, profesionales del ámbito sanitario y pacientes, a vosotros, a los pacientes, a los que nos acompañáis también en este proceso, queremos daros las gracias por la oportunidad que hoy tenemos para compartir diferentes perspectivas, aprender unos de otros y construir nuevos caminos para el futuro. Esta jornada no es solo un espacio de transmisión de conocimiento, sino también una oportunidad para reflexionar y poner en valor la fuerza del trabajo en colaboración. La formación profesional siempre ha mantenido un compromiso firme con la sociedad y todos los que estamos aquí reunidos compartimos el mismo objetivo: fomentar la innovación en el ámbito de la oncología, compartir conocimiento y, sobre todo, contribuir al bienestar de los pacientes y las pacientes. Para ello, es fundamental contar con una visión integral, conocer en profundidad la realidad que vivís vosotras y vosotros, pacientes, y ofrecer una formación adecuada a la juventud para responder a vuestras necesidades. Guretzat, hauxe da proiektu honen funtsa, ezagutza teorikotik haratago joatea, eta ikaslei aukera ematea osasun arloko benetazko erronkei aurre egiteko. Horrek bi ondorio garrantzitsu ditu. Alde batetik, ikasleek prestakuntza praktiko eta errealista jasotzen dute, eta bestetik, gizarteari eta pazientei benetazko ekarpena egiten diegu. Horregatik, jardunaldi hau ezinbesteko espazioa da osasunaren eta hezkuntzaren arteko zubiak indartzeko. Proiektu honetan, ikuspegi zabalago batetik lan egiten dugu, lan egin duzue, egiten ari zarete. Oraingoan, gorputz irudiaren azterketaz gain, nutrizioa, ariketa terapeutikoa eta ongizate psikologikoa ere barne hartu dituzue. Este proyecto ha surgido para dar respuesta a la necesidad de una atención integral a los pacientes oncológicos. La experiencia del cáncer es única y personal para cada uno de vosotros, para cada paciente. Y nuestro principal objetivo es comprenderla, respetarla y acompañarla. La innovación, que es la parte que nos toca más como sistema educativo, no es solo la aplicación de nuevas tecnologías o la mejora de los métodos pedagógicos que tenemos nosotros en educación. La innovación surge sobre todo de la colaboración y el intercambio del conocimiento. La experiencia de cada uno de nosotros enriquece este proyecto y precisamente así es como trabajamos en la formación profesional, en red, garantizando la transferencia del conocimiento y formando a las alumnas y a los alumnos en entornos reales. Ikasturte honetan, sailburuordetzan, 60 berrikuntza proiektu garatzen ari dira gara sarean. Hoietan, 66 lanbide heziketako ikastetxek parte hartzen dute. Gaurko proiektu honetan, onkologia proiektu honetan, Zarauzko Monte Albertia, Irungo Playa Handi, Andoaingo Estibi Zine eta Bideo Eskola eta Tolosako Inmakulada lanbide ikastola parte hartzen dute. Gaurko jardunaldia ez litzateke posible izango parte hartzaile guztien implikaziorik gabe. Pazienteak,
zuen esperientzia eta beharrak mai gainean jartzeagaitik. Esto no sería posible sin los pacientes. ¿Por qué? Porque vosotros ponéis sobre la mesa vuestra experiencia y vuestras necesidades. Osasun arloko profesionalak, zuen ezagutza eta esperientzia modu eskuzabalean partekatzeagaitik. Los profesionales del ámbito sanitario que veo por aquí, porque vosotros compartís generosamente vuestro conocimiento y experiencia con todos nosotros. El CARTEAC, como no, las asociaciones, entre ellas, espero no dejarme ninguna, Asgízer, Aspanogi, Agadelprise, Inurri, Katzalin y Minbiziaren aurka Gipuzkoa. Eta lanbide heziketako ikastetxeak. Zuek, etorkizuneko erronkei prestakuntza eta berrikuntzaren bidez aurre egiteko zuen konpromisoagaitik. Konpromiso hau eskertu nahi dut eta egiten duzuen lan guztia ere bai. Ziur naiz, gaurko saioak hausnarketarako eta hobetzeko aukerak eskainiko dizkigutela. Seguro que el día de hoy nos va a brindar oportunidades para la reflexión y la mejora. Así que os invito a participar, compartir experiencias y aprender juntos. Mila esker guztiei. Egunon guztioi. Eskerrik asko, muchísimas gracias por invitarme a participar en este acto, que espero que sea el primero de muchas acciones alineadas con este proyecto tan ilusionante. Yo voy a ser muy breve porque los protagonistas hoy aquí sois vosotros, sois los pacientes, los profesionales sanitarios, alumnos, profesionales de la educación, y yo solo voy a tratar de resaltar lo bien alineado que está este proyecto con la visión o con el planteamiento que desde el Departamento de Salud tenemos de la atención al cáncer. Para poneros el contexto, el nuevo equipo del Departamento de Salud, uno de los primeros retos que tuvimos que enfrentar desde prácticamente el verano de este año fue el desarrollar un nuevo plan oncológico integral para Euskadi, con una vigencia entre 2025 y 2030. No empezábamos desde cero, porque hay un plan oncológico previo que ha dado resultados excelentes y que ha sido referente tanto a nivel, prácticamente a nivel internacional. Pero queríamos recoger nuevas necesidades o nuevas visiones que creemos que están impregnando a nuestra sociedad y al sistema sanitario en particular. Para llevar esto a la tierra, ¿cómo planteamos esto? Planteamos una serie, en concreto, 6 principios básicos que queríamos que fuesen rectores y que guiasen el desarrollo del nuevo plan oncológico. Y me voy a centrar en los 3 primeros y vais a entender lo bien alineados que están con este proyecto. Uno de los primeros principios que queríamos que impregnasen el nuevo plan oncológico era que queríamos desarrollar una visión compartida, y con una visión compartida nos referíamos a una visión compartida muy amplia que afectase a prácticamente toda la sociedad. No queríamos que el plan oncológico fuese un documento técnico perfecto solo para profesionales sanitarios muy especializados en la atención al cáncer. Queríamos que esta visión fuese compartida entre profesionales sanitarios, entre pacientes y entre todos aquellos agentes de la ciudadanía que tengan algo que decir sobre el cáncer, que prácticamente somos todos, porque es una enfermedad con tal prevalencia que quien no ha tenido un paciente de cáncer cerca, bien por motivos profesionales o personales, ¿no? Entonces, una iniciativa como esta, como os podéis imaginar, pues claramente es el tipo de cosas en las que estábamos pensando cuando teníamos esta idea de desarrollar una visión compartida y una visión amplia. El siguiente gran principio que queríamos desarrollar en este plan oncológico era que queríamos pensar más allá de la atención sanitaria, y por un motivo muy sencillo. Los resultados en salud, y en concreto los resultados del cáncer, dependen en realidad muy poco de la asistencia sanitaria. Depende de los estudios y depende cómo lo cuantifiquemos, pero no más allá del 10 o el 15% de los resultados en salud relacionados con el cáncer dependen de la atención sanitaria per se. La mayor parte de los resultados del cáncer dependen de factores, algunos de ellos sobre los que no podemos incidir, como pueden ser condicionantes genéticos, la edad, ¿de acuerdo? Pero también inciden factores medioambientales, factores socioculturales, factores educativos, comportamientos, cómo nos nutrimos, el ejercicio que hacemos. Toda una serie de acciones
que se generan alrededor de la atención sanitaria propiamente dicha y que tradicionalmente no han sido consideradas atención sanitaria, pero que en realidad que tienen una gran influencia sobre los resultados. Con esto os quiero decir que queríamos que el plan oncológico, obviamente somos conscientes de que el Departamento de Salud no puede incidir sobre todos estos condicionantes, pero sí que queríamos por lo menos compartir esta reflexión y esta visión con todos los agentes que puedan tener alguna influencia sobre todos estos factores modificables o no, ¿no? Y si hablamos de un ámbito que puede tener una influencia sobre prácticamente todos estos factores, es la educación, ¿no? La educación seguramente es el mejor camino para desarrollar tanto estrategias de prevención como estrategias de cohesión social. Bueno, sabéis mucho más que yo que esto, ¿no? Entonces, una vez más, esta visión de que tenemos que incidir mucho más allá o tenemos que poner la visión mucho más allá de la atención sanitaria propiamente dicha, aunque solo pensemos en términos de eficiencia, porque eso es lo que de verdad va a mejorar los resultados en cáncer, pues una vez más pone en valor lo que empieza, bueno, lo que ha empezado antes, pero ponemos en escena hoy. Y el tercer gran principio que queríamos que también impregnase el plan oncológico era la idea que para conseguir estos dos primeros, para conseguir esta visión amplia y para conseguir tener esta visión mucho más allá de la atención sanitaria, necesitábamos que fuese un proceso participativo y vivo que incluyese no solo a profesionales sanitarios y a pacientes, sino a todos los agentes sociales. Y cuando decimos todos los agentes sociales que tienen algo que decir o algo que ver con el cáncer, prácticamente nos referimos a toda la ciudadanía vasca. No quiero extenderme más, como decía. Para mí es muy emocionante ver esta iniciativa, ver este proyecto, porque está perfectamente alineado con el camino que hemos empezado con el plan oncológico y creemos que, aunque ahora mismo empieza de una manera paralela, seguramente va a confluir con muchas de las acciones presentes y futuras de los planes estratégicos relacionados con el cáncer de Osakidetza y del Departamento de Salud. Así que enhorabuena por el proyecto. Es muy ilusionante, creo que vais a conseguir grandes cosas y, lo dicho una vez más, muchísimas gracias por estar aquí y disfrutar de esta jornada. Eskerrik asko. Egunon guztioi, eta mila esker gaurko jardunaldian parte hartzeko luzatu didazuen gonbidapenengatik. Gipuzkoa eta Donostia aintzindari izan dira beti elkarlana sustatzen eta berrikuntza proiektuek egiten. Eta hori da, gaur hona ekarri gaituena. Alde batetik, 4 lanbide heziketa zentroetako hainbat irakasle eta ikasleen elkarlana, eta bestetik, minbizia bezalako gaixotasun bati aurre egiteko eta pazienteen bizi kalitatea hobetzeko proiektu berritzailea. Horregatik, lehenik eta behin, eskerrak eman dizkizuet Monte Albertia, Playa Handi, Immaculada eta Bideo Eskolako kide guztioi. Zuen konpromiso eta elkarlangatik eta Donostian aukera izanagatik zuen proiektua ezagutzera emateko jardunaldi hau egitea. También me gustaría agradecer a asociaciones como AECC, Gipuzkoa, Asgizer, Aspanogi, Izan Inurri, Cachalin y, por supuesto, el Instituto Oncológico. Con algunas de vosotras y vosotros he tenido la oportunidad de trabajar y colaborar estrechamente. Y la verdad es que ver que siempre estáis disponibles para seguir sacando proyectos tan interesantes y bonitos como este y otros muchos en los que estáis embarcados es algo que nunca os vamos a poder agradecer como os lo merecéis. La unión del talento existente en la formación profesional y los saberes de profesionales sanitarios y entidades sociales genera un impacto muy positivo en la sociedad, pero sobre todo un ejemplo de inspiración para muchas otras personas y entidades. Proiektu honen bitartez, gogorarazi nahi duzue, ongizatea ez dagoela bakarrik osasun fisikoari lotuta, baita lagunduta edo ulertuta sentitzera ere, egunekoari aurre egiteko. Ospitaletik edo osasun zentroetatik harago doan laguntza sarea sortu duzue eta horrek jende askori egingo dio mesede.
Como concejala de Acción Social, me llena de orgullo ver cómo Donostia sigue dando pasos para seguir siendo referente de innovación y cuidado. Estoy convencido de que esta jornada será un espacio de aprendizaje, intercambio y, sobre todo, esperanza. Gracias a todas las personas que han hecho posible Onkologikoa 360 grados y gracias a quienes hoy están aquí para seguir impulsando esta hermosa iniciativa. Que esta jornada sea solo el principio de muchas acciones que pongan a las personas en el centro. Eskerrik asko.